Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cookie. Hola. Bueno, la verdad que nosotros no solemos aparecer en los vídeos, por lo tanto nos vamos a presentar, que yo soy Andrés Y yo soy Juana. y somos Cookie. Y nada, hoy os traemos un vídeo diferente y es que os vamos a hacer un unboxing De esta cajita que nos ha llegado de Amazon. que es una olla lenta o crockpot. Crockpot. Pero lo primero que tenemos que decir que para nada es No es una colaboración. Exacto, que esto... Esto nos lo hemos comprado nosotros y vamos a enseñaros para que veáis esto también lo que es. Sí, y bueno, al final nos haremos unas preguntas. Venga, vamos. Entonces, pues nada, ahora vamos a bajar la cámara y Os vamos a enseñamos grabar. lo que lleva la caja. Porque no tenemos espacio. Entonces, abajo cámara y empezamos el unboxing. Pues nada, como veis la tenemos sin abrir totalmente, vamos a abrirla con vosotros. Bueno, para los que no lo sepáis, las ollas lentas son unas ollas que cuecen entre 70 y 100 grados. Lo que hace que las cocciones sean un poco más largas, bueno, bastante en algunos casos, entre 5 y 7 horas, 3-4 horas depende de productos. Pero consume muy poco. La leyenda dice que consume más o menos como una bombilla. Quizás un poquito más, pero bueno, consume muy poco. Mucho menos que un horno tradicional. Si os apetece que hagamos una comparación, podemos hacer un plato, En crockpot y en... claro, un pollo al horno y Por un ejemplo. pollo aquí. Bueno, os vamos dejando ideas, id diciéndonos en el vídeo. Y que sepáis también que este modelo que hemos escogido nosotros, que es la de 3,5 litros de capacidad, es una de las más usadas y la más vendida en Amazon. Sí, creo que vale unos 38... En España, nosotros ahora mismo Sí. nos ha costado como unos 38 euros. Igualmente ya sabéis que en la descripción os vamos a dejar el enlace, que es donde la hemos comprado nosotros. Y Para que lo veáis y veáis el precio que os cuesta a vosotros. la verdad que está muy guay y es roja. Sí, hay Eso otros me gusta. modelos, también está en gris, en negro, en blanco, pero no sé por qué el modelo rojo estaba un poco más barato y aparte también nos gustaba, así que... Para empezar está bien. Sí. Y también es importante recalcar que hay dos tipos de modelos diferentes. Están los digitales, que tienen control digital y una pantallita, y estos que son los sencillos, los antiguos, que solo tienen 3 posiciones. Para comenzar, esta que es más sencilla es mucho más fácil de controlar. Exacto. Somos novatos. Y bueno, ya apareció el primero. Cuidado que casi le acabas nuestro Crowley. A ver. Lo primero que nos aparece en la caja, tal cual abrimos, es un recetario, un pequeño... Sí, un recetario. Pues esto sabíamos que venía. Me lo imaginaba, bueno, más o menos. Oh, qué guay, pues mira. Algunas estas básicas para que podamos empezar un poco a utilizar la crockpot. Oye, pues van unas pocas, Sí. Está genial. Venga, la olla. Más cosas. A ver cómo Ya la levantamos olla. esto. Bueno, espérate. Uy, vale, vamos a girarlo. Que el primer unboxing, que a ver cómo lo hacemos. Estira. A ver. Oye, es al revés. Ah, no, está bien. Está bien. Genial. Mira qué bien. Qué Genial. apañados somos. Vale, aquí viene la tapa. A ver, pues. De cristal transparente. La tapa y... Uy, unos utensilios. ¡Hola! Qué bien. Mira qué apañados son. Sí, mira, estás haciendo más cosas de las que pensábamos. Obviamente es importante utilizar utensilios de plástico dentro de la olla para no rayarla ni marcarla. Bueno, es digamos, para... Sí, ¿Cómo se llama esto? Es que no sé cómo se llama. espumadera. Ah, la espumadera. Y luego 2 cucharas, una Dos cucharas. con agujeros y otra sin agujeros. Oye, pues genial. Pesado. Luego también viene el libro de instrucciones, Que supongo que viene en español y todo esto, ¿no? en español y en varios idiomas más. Portugués, español, inglés, italiano, bueno, Y banda, ¿qué estás haciendo? idiomas. Y bueno, y la señora olla. Y la señora olla. A ver. A ver, vamos a ver el color. Ah, vale, para que lo sepáis, las ollas tienen 2 piezas. La pieza interior, ¡Ostras! que en este caso es cerámica, hay que ir con cuidado porque esta olla cerámica, pues obviamente si le damos un golpe se puede romper. Y luego lo que es la base, que es donde están los calentadores y los botones. Pues nada, vamos a sacarla y os la enseñamos. Ya lo enseñamos ya, porque ¿no? si no... Bueno, una vez ya le hemos quitado todos los envoltorios a la olla. Como veis tenemos aquí la base, que sí que es de metal, con el botón principal, el único botón, que tiene el apagado, la cocción en baja, la cocción en alta y para meter la comida caliente. Como veis es de metal, con 2 asas, y eso sí, lo que hemos visto es que el cable es un poco corto, Como 1 metro más o menos. un poquito menos de 1 metro. Pero bueno, no es ningún problema. Un alargador y chimpún. Encima de esto, que es la base, lleva lo que es la olla de cocción, lo que es la
La de cerámica. La fuente de cerámica, muy bien. En algunos modelos es de metal, pero en este caso este es de cerámica. Es mucho más chulo, es mucho más limpio, pero hay que ir con cuidado de limpiarlo porque se puede romper. Así que eso es importante. Y la tapa. Y por último la tapa, que como es de cristal y que no ajusta, como veis, perfectamente, pero que esto sirve para que vaya evaporando un poquito lo que vamos cocinando. Y ahora os preguntaréis, ¿para qué sirve esta olla? Pues bueno, las cocciones son muy lentas como hemos dicho al principio, pero lo bueno de estas ollas es que dejan la carne y todos los productos que cocinan muy tiernos y muy sabrosos, ya que cocinan con muy poca agua y todo se mantiene dentro de la olla. Y aparte también de que consume mucho menos que... Aparte de eso también consume mucha menos electricidad. Se dice eso comúnmente que consume como una bombilla encendida, o sea, muy poquito, y que podemos dejar largas cocciones sin preocuparnos. Claro, o sea que las cocciones pueden ser de 6-7 horas, pero sin problema. Te puedes ir, Claro, puedes lo dejas dejarlo cocinando sin y ya problema. está. Y encima consume poco. También he de decir que algunos amigos nuestros la tienen, les ha gustado mucho y por eso también nos hemos Animado a comprarla. Animado a comprarla, nunca mejor dicho. Y nada, ahí se ven las patillas de Batman. Está aquí, siempre están encima. Sí. Y nada, pues oye, yo no lo veo tan mal, 38 euros la olla. Por 38 euros tenemos la olla, los cubiertos de plástico, Se agradece el detalle, oye. y el recetario, que hemos visto que es bastante simple, pero bueno, para empezar pues tenemos por ejemplo pollo en salsa o, bueno, lo enseño así, pollo en salsa o pollo con patatas, pollo al curry, merluza, pavo, Bueno, carrilleras de cerdo, sencillo, pero vamos, que salsa de tanto tomate, mogollón. pero bueno, un montón de recetas. Aparte también, por ejemplo, se pueden hacer recetas dulces como mermeladas o arroz con leche, incluso hemos visto también alguna receta. Incluso también hemos visto bizcochos, esto habrá que probarlo. Pues nada, a mí me gusta la compra. A mí me ha gustado. la Sí, verdad. yo creo que está muy guay. Yo lo esperaba mucho más sencilla, esperaba que fuera todo de metal y esto así. Y lo bueno es que eso, que si lo podemos sacar directamente a la mesa, Claro. está genial. Y bueno, hasta aquí el unboxing. Y ahora ya, una vez habéis visto nuestra olla lenta, os preguntamos un par de cositas. ¿Vosotros tenéis olla lenta? ¿Os gustaría que hiciéramos recetas con olla lenta para el canal? Dejadlo en los comentarios. Si queréis compraros la misma olla que os acabamos de enseñar, os dejamos el enlace a Amazon en la cajita de información. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado este unboxing y también esperamos que os haya gustado vernos a nosotros delante de las cámaras. Que nos cuesta un poco, pero aquí estamos haciéndolo para que nos veáis un poco más. Y también queremos saber si os apetece que sigamos apareciendo delante de la cámara y en qué vídeos os gustaría que grabáramos. Algún tap, no sé, o cualquier cosa, dejadnoslo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, si te ha gustado el canal, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo con la Adiós. siguiente receta. Adiós. Adiós.